pudiéramos estar solamente en la presencia del Señor, amén. Pero aún en medio de la palabra que se predique y que se exponga aquí en esta mañana, estamos en la presencia de Dios, amén. Todo depende de la disposición de tu corazón y el anhelo que haya en él de ser transformado y de guiado hacia la verdad, amén. Pueden tomar asiento, prendan las luces, por favor. Le damos la bienvenida a los que llegaron mientras estábamos adorando. Gracias. Gracias, Dios. Qué momento tan especial, ¿verdad? Bien bonito. Bien bonito. Bueno. Bueno, hoy también. Campeón, tú eres de los míos. Te quedas aquí con nosotros. ¿Oíste? Campeona, te quedas con nosotros. Amén. Si quieren, los dos niños se pueden acomodar. ¿Están bien ahí? Bueno, vamos a enseñar en esta mañana. Hoy vamos a dar una enseñanza que tiene que ver con las escrituras. Amén. La semana pasada estábamos hablando, ¿quién se acuerda? Estuvimos enseñando sobre qué, ¿quién se acuerda? A la una, ¿quién se acuerda? A las dos. Dígame. Que somos tal como son nuestros pensamientos, amén. Y estábamos hablando de la identidad, ¿se acuerdan? Y la perfección, viendo la perfección desde el punto de vista que no es que vamos a estar siempre a llegar, vamos a llegar a la estatura, hay una promesa que estamos formando, pero que perfecto en el Señor es en el momento en que tú estás, que Él apruebe la condición en la que estás, amén. Y que no nos justifiquemos para no crecer y para no avanzar. Eso decía el Señor en esta mañana, y que la forma de ser transformados y que el Espíritu Santo nos convenciera era no enfocarnos en lo que hacíamos, sino en lo que éramos, amén, en lo que somos. Siempre miremos lo que hacemos bajo la perspectiva de lo que tú eres. Y si tú tienes claro quién eres, debemos saber, o tú deberías saber, y la iglesia debería saber cómo comportarse, amén. Hoy vamos a hablar un tema que se llama las escrituras y las promesas. ¿Cómo se llama el tema de hoy? Y es la forma como vamos a conectar las promesas de Dios basado en el conocimiento de las escrituras. Y no vivir a veces como algunos que creen que todas las promesas son nuestras. Y de pronto de alguna manera dicen amén, aleluya. Y no tienen ni la más mínima idea de que no le pertenecen, porque hay condiciones, amén. Quiero hacer una introducción y decirte, y ojalá lo tengas en cuenta lo que vamos a hablar ahora, uno de los grandes dones que Dios nos puede dar es algo que se llama lectura crítica, o tener algo que se llama comprensión de lectura, amén. Porque la manera como el enemigo siempre nos confunde y el alma nos confunde es que por más que tú leas no comprendas, o tú no le pones el filtro correcto a lo que tú estás leyendo, amén. Y no sé si a ustedes les ha pasado, pero de un tiempo para acá se ha creado una moda, no sé, cuando hay bodas, y es que se mandan tarjetas, pueden ser físicas o pueden ser virtuales, pero hay unas tarjetas que dicen de participación, y hay otras que dicen de invitación, amén. Yo le doy la gloria a Dios por mi esposa, porque yo en ese aspecto, yo veía una tarjeta y ya yo estaba pensando en la percha, en el billete y en el regalo, amén. Y ella sí me acuerdo, hablemos de unos 15 años aproximadamente que eso se está tomando en cuenta. Ella me decía, pero mira, pero lee bien. Uno, ¿verdad? Uno ve la tarjeta y uno no ve si dice participación o si dice
invitación. Amén. Y la participación a la invitación tiene que ver con el grado de afinidad, de confianza y de relación que hay con los novios, ¿verdad? Y de pronto uno hace como tiene uno un lista de invitados y un límite, de pronto uno dice, bueno, yo invito a los más allegados, amén. A los demás les participo. Y los que no tienen nada que ver, por las noticias se enterarán, amén. O por el correo que sabemos, las redes sociales. Pero muy tristemente, amados, muy tristemente, a la iglesia del Señor le pasa lo mismo. Muy tristemente. Y muchos, dice Mateo 7, llegarán allá y le dirán, Señor. ¿Qué le dirán? Señor, ábreme la puerta. Y sacarán la tarjeta y el Señor le dirá, pero esto es de participación, hijo. Tú no estás invitado a estas bodas. Amén. Y le dirá, dice la palabra, apartado de mí, hacedor de maldad, no te conozco. Y tú has escuchado este dicho, esto lo aprendí yo en el interior cuando vivía allá, que uno le decía, ¿tú conoces a fulanito? Y eso me gusta de la persona del interior, que es muy concisa y dice, no, yo a él no lo conozco, yo lo distingo. Amén. Yo no lo conozco, yo lo que distingo. Resulta y pasa que esas personas de Mateo 7, muy seguramente el Señor los distinguía. Andaban por ahí de pronto aquí en la tierra haciendo cositas y pensando que eran parte del reino. Amén. Porque es triste que se pierda una persona. Es muy triste y doloroso. A la iglesia nos debería dar dolor lo que se pierdan. Pero más triste sería morir creyendo que tenías una tarjeta de invitación. Y resulta que solo era participación. Amén. Porque el Señor no te conocía. Si acaso te distinguía. ¿Aló? Entonces, en este momento es donde entra en escena la gloriosa y esplendorosa palabra de Dios. Porque por las Escrituras tú puedes entender claramente de qué color es tu tarjeta. Amén. Por las Escrituras tú puedes saber cómo conectar esa palabra con las promesas que tiene Dios. Y vamos a ver unos cuantos beneficios que nos da las Escrituras, leerla y conocerla. Amén. Son importantes para que no nos pase como aquellos de Mateo 7. Amén. Que lleguemos a las bodas del Cordero bien emperchados. ¿Aló? Y no nos pase como las vírgenes insensatas que le cerraron las puertas en las narices. Amén. Cuando tú tienes la tarjeta de invitación, tú vas confiado. Amén. Y te quiero decir algo, no tienes que preocuparte por la pinta te la pone el Señor. Amén. Y es gloriosa, y es esplendorosa. Amén. Gracias, Señor. Nuestro deber es que algunos que aún no han creído, crean y puedan ir a esas bodas. Porque esa tarjeta de invitación, quiero decirte, está escrita con el puño y letra de tu Salvador y con tinta de sangre. Amén. Y cuando Él la está haciendo, Él mira a quien conoce. Amén. Nunca se te olvide eso. Gracias, Señor. Qué triste, ¿verdad? Que le digan a uno, no te conozco. Y que solamente podamos ver en los juicios, cuando se abran los libros, y podamos entender a aquellos que han creído y se den cuenta cómo eran sus obras. Amén. Es muy doloroso. Gracias, Dios. Dile al que está a tu lado, gracias, Dios, por tu palabra, que me da dirección, que me da convicción y que me da confianza de que soy tuyo. Gracias, Señor. Y no pienses que solamente es la palabra. Nosotros, los pastores que nos paramos acá, los ministros, tenemos una gran responsabilidad delante de Dios, de enseñarte esa verdad, de guiarte a la verdad. Amén. Yo les he dicho desde acá muchas veces que mi mayor logro es poderlos llevar ¿a dónde? A las bodas del Cordero. Amén. En mis fuerzas no lo voy a hacer, pero tengo que esforzarme en lo que Dios me demanda
Y desde estos púlpitos tenemos que decir la verdad para que tú, iglesia, no seas confundida y tengas claro quién eres en el Señor. Amén. Acompáñame a primera de Timoteo 4:16, por favor. Qué triste, ¿verdad? Ver ministros que de manera irracional e indiscriminada le aplican y enseñan las promesas de Dios a todo el mundo por igual. Que Dios nos ayude. Primera de Timoteo 4:16, ¿cuántos lo tienen? Amén. Ay, yo me quedé pensando, ni lo busqué. Gracias, Señor. Primera de Timoteo está antes de segunda de Timoteo. Primera de Timoteo 4:16 dice, Pablo le da unas recomendaciones tan claras a Timoteo y le dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. La doctrina es la enseñanza. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. ¿Se dan cuenta la gran responsabilidad que tenemos? Tenemos una gran responsabilidad los ministros del Señor que se están levantando en esta casa, de persistir en la verdad. Porque de esa manera el primero que te salvas eres tú. Amén. Pero muchos te van a escuchar y van a ser desviados. Tremenda responsabilidad. Muchas vidas van a depender de eso. Muchas vidas. Pero de la misma manera es un gran honor. Sigue ahí en 1 Timoteo, oveja 5:17, por favor. 5:17, ¿qué dice? Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y en enseñar. Mayormente. ¿Te das cuenta de la gran responsabilidad que tenemos? Pero yo me glorío en el Señor por el honor que me da de enseñar. Amén. Me glorío en el Señor por el doble honor que me da por predicar su palabra. Gracias, Señor. Gracias. Ahora vamos a entrar en materia. Vamos a ver el primer beneficio de conocer las Escrituras. ¿Cómo se llama la enseñanza? Las Escrituras y las promesas de Dios. El primer beneficio es este. Me beneficio de las Escrituras cuando defino claramente por la palabra a quién les pertenecen esas promesas. Voy a repetirlo. Me beneficio de las Escrituras cuando defino por la palabra claramente a quién le pertenecen esas promesas. En ese contexto, acompáñame a 2 Corintios 1:20, por favor. Vamos a enseñar hoy a la iglesia. 2 Corintios 1:20. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Dice, esta palabra es fundamental, porque todas las promesas de Dios son en Él, hablando del Señor Jesús. En Él son sí, coma, y en Él amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Entonces, tú por la palabra, solamente de pronto con esta sola palabra, ya podrías saber las promesas para quién son. ¿Para quién son las promesas? Para los que están en Cristo. ¿Para quién son las promesas que están aquí en la Biblia? Para los que están en Cristo. Y lo coloqué de primeros porque quiero centralizar ese primer beneficio en este beneficio. Amén. Solo para los que están en Cristo, solo para su iglesia, solo para los hijos son estas promesas. Amén. Jesús las ganó ¿para quién? Para ti y para mí. Entonces, si vemos a Jesús como un mediador, porque solo en Cristo están las promesas, podemos ver a nuestro Señor como el depositario de las promesas. ¿Cómo lo podrías entender? Imagínate que el cielo y el Padre le da todo al Señor, y todo el que llegue a Él accede a esas promesas. Amén. Imagínate un hombre que tiene una empresa grande, multinacional, muy próspera, muy grande,
y poderosa, y en cualquier momento decide darle toda la gerencia y dirección a su hijo. Entonces tú conoces a papá y tú le dices, ven acá, yo conozco a papá, al dueño, y tú vas, oye, ven acá, es que yo necesito, y resulta que papá te dice, ¿sabes qué? Entiéndete con el hijo mío, porque él, se trata de él, amén. Y eso es lo que está pasando, que muchas personas y muchas doctrinas están enseñando que puedo llegar al cielo sin entenderme con Cristo, amén. No existe tal cosa, amados, no existe tal cosa que rechazar a Jesús y pretender acceder a las promesas de Dios. Eso no existe. Pero muchos enseñan eso. Las promesas de Dios en Cristo son sí, y las promesas de Dios en Cristo son amén. Amén. Entonces el Señor te dice esta mañana, papá Dios te dice, como nos enseñaron, entiéndete conmigo. Amén. Qué cosa más tremenda. Todo el bien que tiene Dios para su iglesia viene por medio de ¿quién? De Jesucristo. Todo el beneficio que tiene Dios para su iglesia viene por medio de ¿quién? De Jesucristo. Amén. Gracias, Señor. Las escrituras son claras, iglesia. Las escrituras son claras. Nadie, dice la palabra de Dios, Juan 14:6, nadie viene al Padre si no es por medio de Jesús. ¿Y por qué me enfoco de pronto en la salvación? Porque hay muchas promesas. Porque si ustedes entienden, la gran cruzada que hacemos desde este púlpito es llevarlos a las bodas. Ustedes parece que estuvieran haciendo un curso intensivo ¿de qué? De doctrina de salvación. Todo el tiempo. Amén. Porque si ustedes se posicionan en lo que son, y si ustedes tienen la identidad de lo que son, y si ustedes saben cómo luchar y permanecer en lo que son, del resto se encarga Dios. Porque Él te va a ir guiando, porque Él te va a ir llevando, porque Él te va a ir puliendo, porque Él te va a ir limpiando. Amén. Eso es lo importante, saber quién eres en el Señor. Gracias, Señor. Conocer las Escrituras nos beneficia para no caer en engaños como este, que el mundo dice que todos somos, ¿qué? Hijos de Dios. Estamos viendo la importancia de conocer de la Escritura para beneficiarnos de saber y posicionarnos de quién es la promesa. Gracias, Señor. Aló. Ves pensando en esto, si tu tarjeta es de invitación o de participación. Acompáñame a primera de Juan 2:23, por favor. Gracias, Jesús. Primera de Juan 2:23. Primera de Juan 2:23. ¿Qué dice su santa palabra? Vamos a leer hasta el 25. Dice: todo aquel que niega al Hijo, tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo, ¿tiene también a quién? Al Padre. 24. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y mira lo que dice el 25. Y esta es la promesa que Él nos hizo: la vida eterna. Papá nos promete la vida eterna, pero es por medio de ¿quién? De su Hijo. Y les hablábamos la semana pasada que el que niega a Jesús, Jesús también lo negará delante del Padre, ¿se acuerdan? Y aquí dice, no que te niega, sino el que niega a Jesús no tiene al Padre. No tiene al Padre. Amén. Y el que tiene al Hijo, tiene al Padre. Y esta es la promesa. Y tú dirás, Padre Santo, ¿cuál es la promesa? Vamos, ¿dónde está la promesa? Ahí mismo, primera de Juan, ¿sí? 5:11. Para ver qué es lo que nos prometió. Ahí mismo está. Primera de Juan 5:11. Qué lindo Dios. Qué linda la palabra que nos da claridad, verdad, y nos posiciona en la verdad. Dice, y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna. ¿Y esta vida en dónde está?
¿Y esta vida dónde está? ¿Y esta vida dónde está? Entonces papá promete una vida eterna, pero la vida está en Cristo. Amén. ¿Y qué dice el 12? Y el que tiene al Hijo, tiene la vida eterna. Y el que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Entonces por la palabra podemos saber en quién estamos. Amén. Para saber si tenemos acceso o no a la promesa. La vida está en el Hijo. A mí me gusta, es tan claro. El que tiene al Hijo, primero arriba dice que tiene al Padre. Y aquí dice, el que tiene al Hijo, tiene la vida. Amén. La palabra es tan sencilla como contundente, amados. Qué rico saber que somos del Señor, ¿verdad? Qué rico saber que lo tenemos a Él. Qué rico. Anoche hablaba con una hermana de la iglesia que estábamos meditando en que llega uno un momento donde las cosas ya el mismo Dios las va haciendo. Amén. Como si Él diría, bueno, ya te he aprobado, ya eres de mi alta estima. Y viene Dios haciendo las cosas. Muchas veces en piloto automático, pero no podemos desviarnos ni podemos dormirnos en los laureles. Pero qué lindo, ¿verdad? Saber todas las promesas que hay de Dios para cuidarnos, para protegernos, para guiarnos. Yo les hablé hace varios días, lo que es tener el favor de Dios y cómo el mismísimo Dios se encarga cuando Él te posiciona, cuando ha visto tu corazón, cuando sabe que le pertenece, cuando te conoce y no te distingue, el mismísimo Dios nos hará y nos llevará a esas bodas. Amén. Amén. Y les he estado enseñando a la iglesia cómo nos hace deseable, nos coge vil y menospreciado y nos va cogiendo y nos va puliendo y nos va moldeando. Amén. ¿Tú crees que después de que invirtió en nosotros lo que invirtió, nos va a dejar por fuera? No. Hay muchos que por el Espíritu están convencidos y saben que tienen una tarjeta de invitación. Pero el saber que tienen la tarjeta de invitación no te da aval para que te descuides. Amén. Quiero decirte algo. Nadie va al cielo por las oraciones. Pero no conozco a alguien que acceda al cielo sin orar. Son dos cosas diferentes. El orar es la evidencia de que le perteneces. Amén. El orar es la evidencia que le perteneces. El leer la palabra es la evidencia que has sido transformado porque quieres estar con Él. Porque anhelas estar con Él. Aló. Qué lindo nuestro Padre. Efesios 2:13, por favor. Efesios 2:13. Podemos leer del 2:12 y el 2:13. Gracias, mi rey. Le dije que hoy íbamos a enseñar a la iglesia a posicionarnos en la palabra. Efesios 2:12 dice, mira cómo éramos antes, para que tú te examines. En aquel tiempo estabais sin Cristo. Que estamos enseñando, posicionarnos significa que las promesas son en Cristo. Amén. ¿Y cómo estábamos antes sin Cristo? Mira lo que dice. Alejados de la ciudadanía, no éramos ciudadanos del cielo. Ajenos de los pactos de la promesa. Todas esas promesas y esos pactos que Dios hizo con su pueblo no eran para nosotros. Sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero viene Cristo, 13, santo. Vosotros que estabas lejos, ahora estás cerca las promesas. Cristo las hace para ti. Amén. Por medio de su sangre pagó para que tú las tuvieras. Qué cosa más tremenda. Sigamos enseñando a la iglesia. Romanos 9:7, por favor. Tú estás haciendo mucho énfasis en esta parte del beneficio. No te puede quedar duda, iglesia. No te puede quedar duda de que algo que me beneficia la palabra es que me posiciona en saber para quién son las promesas. Amén. Romanos 9:7 y 8, ¿qué dice? El Espíritu Santo le habla al apóstol Pablo para saber para quién es la promesa. Dice, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos. Amén. Sino en quién, en Isaac te será llamada descendencia. ¿Y qué dice el 8? Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que son los hijos según la promesa, son contados como descendientes. Entonces, amados, desvirtúa con esta palabra cualquiera que se te acerque a decir, todos somos hijos de Dios. Amén. Porque llegará un momento, mira lo que pasa,
Llegará un momento de debilidad de nuestra fe. Llegará un momento que estamos de pronto golpeados. Estamos down, como dice uno. Y cualquiera te dice, no te preocupes que todos somos hijos de Dios. Y tú en tu debilidad puedes hacer clic con esa palabra y te desvías. Pero la intención hoy del Señor, por medio de esta predicación, es que por nada del mundo tú caigas en el error de creer que sin Cristo vas a ser salvo, que sin Cristo van a ser todas tuyas esas promesas. Por nada del mundo puedes caer en el error de creer que Cristo no debe mediar para que accedas a todas las promesas del cielo. Son en Cristo, por Cristo y por medio de Cristo, quien te va a bendecir, quien te va a salvar, quien te va a restaurar. Solo Cristo, iglesia. Enseñamos hace varias semanas con el pincho, ¿se acuerdan? Solo Cristo es el eje transversal para que sepas a dónde vas. Amén. Solo Cristo te va a llevar. Solo Cristo, amados. Y entonces, los que son hijos de la carne no son hijos de la promesa. Son los hijos de la descendencia en Isaac. Amén. ¿Y cuál es la promesa? ¿Dónde está la promesa? Está en Juan 1:12. Evangelio de Juan 1:12. Y con esto terminamos. Gracias, Señor. Ahí está la promesa. Dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. Voy a repetirlo. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y quiero decirte, amado, que son tan importantes y veraces las promesas para los que están en Cristo como para los que no están en Cristo. Porque la gloria de conocer al Señor es saber qué nos pasa también si no estamos en Él. Amén. Porque aquí la palabra de Dios dice claramente para dónde vas, te posiciona y te muestra tu futuro en Cristo. Pero también te muestra tu futuro si no estás en Cristo. Y es tan veraz lo uno como lo otro. Y vendrá tanto lo uno como lo otro. Porque ese es un principio, amén. Siempre Dios no va a mentir. Y te estoy hablando de la importancia de la palabra, conocer la palabra para que tú te posiciones en la promesa. Y de pronto te cogen mal parqueado y te van a decir, ¿cómo va a ser posible? Yo no creo eso. Un Dios de amor no me va a echar al infierno. Un Dios de amor me va a dejar en el purgatorio y que mi papá y mi mamá oren por mí, paguen las misas y me saquen de ahí. Padre Santo. Un Dios de amor no va a condenarte eternamente. ¿Ustedes han escuchado eso? Yo lo he escuchado. A esos que dicen eso, que un Dios de amor no puede echarlos al infierno, remítelos a Lucas 12, por favor. Vamos. Lucas 12. Es importante conocer las promesas de Dios. Lucas 12, 4 y 5. ¿Qué dice su santa palabra? Dice, ¿a quién debo temer? Mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada pueden hacer. ¿A quién debo temer? Pero os enseñaré a quién debéis temer. 2 puntos. Temed a aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder de echar en el infierno. Os digo, a este temed. Amén. Qué lindo conocer a Dios, ¿verdad? Qué lindo saber de lo que Él es capaz. Gracias, Dios. Qué grave pecado, iglesia, es aplicar la promesa, como te decía, de Dios sin misericordia, sin discriminación a todas las personas. Y quiero decirte, tú que me escuchas, para nosotros es importante enseñar la verdad. Pero tú que estás de ese lado en este momento escuchando, no eres menos responsable. Porque la misma palabra te dice, escudriñad, escudriñad, escudriñad las Escrituras. Y vuelvo y te digo, la evidencia que estás en Cristo es que oras y lees la palabra, porque no puedes vivir sin Él.
No puedes moverte sin Él. No puedes tomar decisiones sin el aval de Él. ¿Qué piensa Él? Amén. Para que en todo Cristo tenga la preeminencia. Dale un aplauso al Señor. Dáselo a Él con toda tu fuerza. Gracias, Señor. Vamos al segundo beneficio que podemos enseñar en esta mañana. Vamos a enseñar 3. Un par de beneficios más se los mando en audio, un devocional en el medio de la semana, porque no quiero hacerlos todos. Quería centrarme mucho en estos 3. Un segundo beneficio es, nos beneficiamos de conocer la palabra cuando nos posiciona. ¿Estamos de acuerdo? Primero nos posiciona para saber, pero ahora nos posiciona para trabajar y alcanzar esas promesas. ¿Aló? Porque si ya tú sabes dónde estás, pues muy necio si no buscas acomodarte donde debes estar. Amén. Y vuelvo y te lo digo. Nos beneficiamos de la palabra porque nos posiciona y nos ayuda y nos impulsa a trabajar para acceder a las promesas de Dios. Amén. La vida en Cristo tiene muchas etapas, iglesia. Y tú normalmente eres un recipiente que va recibiendo de Dios, los hijos de Dios. Amén. Grandes promesas y bendiciones. Pero la mayor parte, quiero decirte esto de parte de Dios, recíbelo. Iglesia Cristiana de las Américas, Santa Marta. La mayor grande bendición que Dios tiene para ti, aún no te la ha dado. Tú aún no has recibido. Quita la vida eterna, que es la mayor de todas, ¿verdad? De pronto con esa es suficiente y para ti y para mí sería suficiente. Amén. Si me da la vida eterna es lo más grande que puede darnos. Pero lo mejor que Dios tiene para ti, aún no te lo ha dado. Voy a volverlo a decir de este lado. Lo mejor que Dios tiene para ti, aún no te lo ha dado. Entonces la palabra te posiciona para que tú corras presuroso a alinearte con esa palabra y alinearte con la verdad, para no perderte de lo mejor que Dios tiene para ti. Amén. Entonces, cuando por medio de la palabra tú te examinas y por medio de la palabra tú te haces un escaneo y el Espíritu Santo está contigo y te muestra que estás desalineado y te muestra que estás separado y te muestra que estás apartado y te muestra que no estás operando y conduciéndote como un hijo de Dios lo debería hacer. En ese momento la labor del Espíritu Santo es redarguirte y es convencerte y es que te obligue a volver al redil, amado. Y es que muchos nos sentimos en el redil, te digo así. ¿Ah? Pero parecemos así como, ustedes han visto esos rieles que van, imagínense un muchacho con una patineta y un riel así, con la cabeza adentro y los pies afuera. A veces estamos en el borde, iglesia. Estamos en el borde y de eso no se trata. No se trata de vivir al límite, se trata de vivir dentro, confiado. Amén. Gloria al Señor. Dios lo va a hacer. Entonces, la mayor parte de nuestro patrimonio, la mayor parte del beneficio, de las promesas, tu patrimonio, está en un futuro que aún no ha llegado. Recíbelo de parte de Dios, iglesia. Lo mejor del cielo aún no ha venido. Pero hoy por la palabra tú puedes saber qué tanto estás desviado de recibirlo. Amén. Qué tanto estás apartado de recibirlo. Gracias, Señor. Porque tu palabra me posiciona y tu palabra me guía a conseguir lo mejor del cielo. Gracias. Lo que has recibido, ¿sabe qué es? Un anticipo. Hicieron una promesa de compraventa. Amén. Recuerda que la Biblia dice que el Espíritu de Dios son las arras. Es la garantía de que lo vas a recibir. Pero te dieron un anticipo. ¡Aleluya! ¡Oh! Está el Espíritu de Dios acá. Recibiste un anticipo. Pero el grueso, el billete fuerte, no ha llegado. ¿Qué esperas? Porque la promesa de compraventa hay que cumplirla, ¿verdad? La promesa de compraventa hay que cumplirla. El Señor nunca te va a fallar. El Señor nunca te va a fallar. El Señor nunca te va a fallar. Pues tú tampoco falles y recibe. Amén. Cumple la promesa. Mira lo que te dio Dios, un anticipo. Pero lo mejor que Cristo tiene para darte, aún no ha llegado.
Vamos al Salmo 139. Gracias, Señor. Qué lindo Dios. 23 y 24. Salmo 139, 23 y 24. Cuando la palabra de Dios, que es viva y eficaz, la tomamos como lo que es palabra de Dios, nadie debería resistirse. Todos deberían ser transformados. Salmo 139, 23 y 24, ¿qué dice tu santa palabra? Dice, Salmo de David. La Biblia dice que el rey David tenía un corazón conforme a Dios. Y él lo muestra en los salmos, con sus oraciones, cómo eran tan profundas. Examíname, oh Dios, y conoce, pruébame y conoce, y ve si hay en mí camino de perversidad. Y guíame, y guíame, y guíame al camino eterno. David le está diciendo, examíname, cógeme de los moños y méteme donde tienes que meterme. Eso le está diciendo David al Señor. Y el Señor le dice, Salmo 32, 8, no seas necio, no seas terco, no seas como el burro, no seas como el caballo, que hay que ponerle freno, y he puesto mis ojos sobre ti y te diré a dónde vas a ir. ¿Quién se le va a escapar al Señor? Amén. Pero es tu beneficio examinarte cada día. Y si yo veo eso por la palabra, esa es una oración que la iglesia debe hacer continuamente. Porque engañoso es el corazón. Continuamente debe hacer la iglesia esa oración. Por eso me beneficia la palabra. Por eso me beneficio de la palabra. Porque me posiciona en el lugar donde debo estar. Proverbio 3:6, por favor. Proverbio 3:6. Gracias, Señor. Padre Santo. Gracias, Señor. Manifiéstate hoy, cambiando corazones. Vamos a cogerlo del 5, que normalmente vienen juntos. 5. Fíate de Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Pero viene el 6 y dice, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Amén. Eso es sencillo. Y vuelve el Señor a mostrarme el pincho. Ponlo. Que Él te va a llevar a tu destino profético. Amén. Vea, esa enseñanza ha sido tremenda en mi vida. Ha sido tremenda en mi vida. Esa enseñanza, cada vez que yo estoy aquí, vea la imagen que yo ese Pablo atravesando todo. Tremendo, ¿verdad? Y eso es lo que Dios quería contigo. Cuando tú veas áreas de tu vida que no estás filtrando por la palabra y por medio de Cristo, el Señor quiere que tú veas el pincho desgranado, para que tú te des cuenta lo necio y torpe que eres. Gracias, Señor. Y vamos al tercer beneficio para terminar. Primer beneficio, me beneficio de la palabra porque me posiciona para saber de quién son las promesas. Segundo beneficio, me beneficio de la palabra porque me posiciona, ¿para qué? Para acceder a ellas, para moverme a conquistarlas. Amén. Porque lo mejor del cielo aún no ha llegado. Lo mejor del cielo aún no ha llegado. Gracias. Tercer beneficio. Nos beneficiamos de la palabra de Dios cuando hace, escúchame, que nos apoyemos y descansemos en la promesa de Dios. Vuelvo a decírtelo, nos beneficiamos de la palabra de Dios cuando hace que nos apoyemos y descansemos en las promesas de Dios y nos fortalezcamos en ella. Amén. Escucha, mira esto. La mayor razón, escucha, por la que Dios nos da sus promesas es para que en ellas descansemos y nos fortalezcamos. Ahora, imagínate, si Dios no deja las promesas en la palabra, ¿en qué apoyas tu fe? ¿En qué lo apoyas? O sea, las promesas están aquí para que tú le veas piso a la fe. Si tú no ves las promesas, ¿en qué crees? ¿En quién crees? Amén. ¿Tiene sentido? No tiene sentido. Entonces la mayor razón por la que Dios la dio es para que tú descanses en Él. Amén.
en la palabra, en sus promesas. Te fortalezcas en ello y puedas ser consolado. Tus corazones sean consolados y puedas desarrollar la fe. Imagínate que yo soy la fe y el piso son las promesas. ¿Sobre qué descansa mi fe? Sobre las promesas. Varonas, si aquí no estuviera esa promesa, ya no tuviera fe. ¿Cómo se está moviendo Dios en este momento? Ayer hablábamos en el ayuno de la manera como Dios liberta. No hay nada, como dice mi esposa, me descocó el cerebro. No hay mayor libertad cuando un rema de esta magnitud llega a tu corazón. Gracias, Dios. Mira este ejercicio. Imagínate que Dios nos concede sus bendiciones sin hacértelo saber y sin prometerse hacerlo. ¿Qué pasaría? Imagínate que Dios, tú sabes que eres hijo, ay, somos hijos, pero no sabes todos los beneficios y no sabes todo lo que Dios va a hacer. No sabes de su misericordia, no sabes de su fidelidad, no sabes qué te va a dar. ¿Qué pasaría en ti? Las cosas llegarían tú sin saberlo, ¿verdad? Y no tuviera sentido, llegarían las cosas. De pronto, diría, te digo algo, de pronto diría, ¿quién me las dio, el Señor o el mismísimo diablo? Uno ni sabe, porque no están en las palabras, no están en las promesas. No sabe el por qué vienen las cosas, no sabe el por qué vienen las pruebas, no sabe el por qué vienen las bendiciones, no sabe el por qué viene la aflicción. Amén. Pero resulta que todo está en la palabra y Dios te promete, en el mundo tendréis aflicción, ¿pero qué? Pero confía que yo he vencido al mundo. Esto es tremendo. Y quiero, Padre, de esa manera no habría fe y no habría creyentes en la tierra. ¿Saben qué apoyarías tú en tus promesas? En el aire, no tendría sustento. Las promesas sustentan tu fe. ¿Qué hacen las promesas? Sustentan tu fe. La fe no existe sin una promesa. Dios diseñó un plan. Mira esto tan lindo. Mira lo que hace Dios. Diseñó un plan para que tú doblemente te goces en la promesa. ¿Cuántos de los que están acá tienen promesas de Dios? Tienen una promesa que aún no se ha cumplido. Te voy a decir algo de parte de Dios. Gózate en la fe que tienes en esa promesa. Y te vas a volver a gozar cuando veas el cumplimiento de esa promesa. Tremendo, ¿verdad? Gózate que vas a estar en las bodas. Pero más feliz vas a estar cuando estés viviendo esas bodas. Amén. Gózate que vas a tener un hijo. Pero más feliz está cuando lo tengas cargado. Vas a tener doble bendición. Gózate porque vas a estudiar, hija. Pero más feliz vas a estar cuando tengas el cartón. Gócense, amados. Gócense porque Dios va a restaurar su matrimonio. Pero también vas a gozarte cuando lo veas hecho. Tremendo, ¿verdad? Oh. Mira esas dos mujeres allá. Hermosas, ¿verdad? Gracias, Padre. Entonces, ¿Dios para qué hace eso? Escúchame, para que tú apartes la mirada del mundo en lo que estás tangible y pongas la mirada en Él. Y entonces ahí viene la fe. Tu mirada puesta en el cielo para que confiar. Entonces, sin las promesas no tendría fe. Aló, dile al que está a tu lado, sin promesas no tengo fe. Pero quiero escalar esa palabra a esto que te voy a enseñar. Pero sin promesa tampoco tendrías esperanza. Yo quiero que tú lo recibas en esta mañana. Sin promesa no tendría fe, pero sin promesa tampoco tendrías esperanza. Porque la fe
Escúchame, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. La fe va a apuntar a esa palabra que Dios te dio. Pero la esperanza va a apuntar al cumplimiento de esa palabra. La esperanza tuya es que vas a cargar ese hijo. La esperanza tuya es que vas a tener el cartón. La esperanza tuya es que vas a sacar adelante tu familia. Y tu fe está depositada en la palabra que Dios te dio. Amén. Por eso hay un dicho, mundano y todo, pero tan real. Lo último que se pierde es la esperanza. Porque la fe, escúchame, la fe que viene por la palabra, lo último que la sostiene es la esperanza que tú tienes de que se va a cumplir esa palabra. Y quiero contarte una anécdota. Escuché por las redes hace unos días, creo que fue Yoki Kenji, un japonés que es más colombiano que japonés. Y decía, hablaba de un psicólogo que estuvo en los campos de concentración nazi. Y decía ese señor que ese hombre fue sobreviviente de esos campos de concentración. Y que estudió psicología porque veía que ya cuando estaban en las últimas y llegaban los soldados y le daban cualquier migaja de comida, él veía que unos estiraban la mano y él veía que otros se apartaban y bajaban la cabeza. Y él se dio cuenta que aquel que no estiraba la mano ya estaba muerto. Ya estaba muerto porque había perdido la esperanza. Ya estaba muerto, iglesia. Yo vengo a decirte en esta mañana que no dejes de estirar la mano. Yo vengo a decirte en esta mañana que no dejes de creer que se va a cumplir esa promesa. No pierdas la esperanza. No pierdas la esperanza que se va a cumplir esa palabra. La Biblia dice, y permanecerá la fe, la esperanza y el amor. Y el mayor de todos es el amor. La fe y la esperanza, la fe y la esperanza, la fe y la esperanza. No pierdas la esperanza. La esperanza se centra en el cumplimiento de la palabra y la fe se centra en la palabra. Mira lo que pasa, vete a Romanos 4:18. Dice la palabra de Dios que Abraham creyó en esperanza contra esperanza. Abraham creyó fe en esperanza. Abraham le sostuvo la fe, la esperanza, no considerando su cuerpo que estaba casi muerto. Abraham es el padre de la fe, sí. Pero ¿qué sostuvo su fe? La esperanza, la esperanza, la esperanza, la esperanza. Amén. Claro que él creía de quién había venido la promesa. Claro que él creía a quién le había dado la palabra. Claro que él sabía que Dios era fiel. Padre Santo, pero acompáñame al 4:21. Acompáñame Romanos 4:21. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Porque tú eres nuestra esperanza. Wow. Gracias, Señor. Estoy temblando, iglesia. Gracias, Señor. ¿Qué dice Romanos 4:21? Porque él estaba plenamente convencido de que su Dios era poderoso. Dice también poderoso, amén. No solamente fiel, amén, sino que también poderoso para hacer todo lo que le había prometido. Amén. Porque muchas veces tú sabes que hay personas que van a cumplir. Y tú sabes, pero solamente Dios tiene el poder de hacer todo lo que ha prometido. Amén. Y sabe lo más hermoso, lo va a hacer en el tiempo que ya Él tiene estipulado. Gracias, Jesús. Dile al que está a tu lado, la esperanza es lo último
que se pierde. Iglesia, nunca pierda la esperanza. Estira la mano y come y bebe. No desmayes. No desfallezca, levántate, iglesia. Yo no sé cuántas promesas tienes pendiente, pero hoy por la palabra te puedo decir que mi Dios suplirá todas conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Estira la mano y recibe. Estira la mano esta mañana y come y bebe. Estira la mano y no pierda la esperanza. Aunque te sientas golpeado, aunque te sientas golpeada, aunque hayan pasado días, aunque haya pasado años, como el padre Abraham, no consideres lo que están viendo tus ojos, no consideres lo que te dice Satanás, no consideres lo que estás viviendo. Pon tu esperanza en Dios, que es poderoso para hacer todo lo que te ha prometido. ¡Oh! ¡Oh! Santo, Santo, apaguen las luces, por favor. Recibe, Señor. Recibe esa palabra de parte de Dios. Jamás, jamás. Tu mano y llena los depósitos de la palabra que te dicen esta mañana. No desfallezca, no desmayes. Yo cumpliré, lo volveré a hacer. Nuevamente abriré ríos en tierra árida. Roto estaba mi corazón, pero tu mano me rescató. Del polvo yo volví a nacer. La salvación en ti encontré. Tu amor no puedo expresar. Te seguiré por la eternidad. En tu gracia caminaré. En libertad siempre viviré. Sí, en ti soy libre. Sé exaltado, sé exaltado. Tu amor no se acaba. Tú me buscas en mí, no hay nadie en tu lugar. Te necesito, Dios, eres mi libertad. Al pasar por la oscuridad, su luz siempre me guiará. Mis cadenas Jesús rompió, con su mano me rescató. Este mundo terminará, te seguiré hasta el final. Haz en mí, Dios, tu voluntad.